Muy bien, vamos a comenzar entonces esta nueva clase de Gálatas. Gracias por venir en esta noche de lunes. Hemos comenzado el sábado por la mañana, pero... ¿Qué pasó? Me asustó, digo que se cortó la luz. Pero el sábado de la mañana fuimos pocos, porque era sábado y porque había un casamiento a media tarde y cosas por el estilo. Entonces vamos a repasar un poquito lo que vimos. Así que discúlpenme los que vinieron, vamos a repasar un poquito, pero no vamos a ser muy extensos. Esto es para que los que no estuvieron puedan entender Gálatas, ¿de acuerdo? Siempre marcamos la importancia de considerar el contexto, el trasfondo, quién escribió, a quiénes escribió y por qué causas, al enfocar una carta o un libro. Y bueno, precisamente eso vimos el sábado. Entonces vamos a repasar un poquito por causa de aquellos que no estuvieron, ¿de acuerdo? ¿Quién escribe esta carta? Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. ¿Quién escribe esta carta? Pablo. Dice apóstol de Jesucristo y después va a decir los hermanos que están conmigo, versículo 2. Pero sin duda la carta lleva el sello apostólico, la autoridad apostólica de Pablo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿dónde él escribió y cuándo? Dijimos que había como 4 posibilidades. Una posibilidad era terminando el capítulo 14, habiendo terminado el primer viaje misionero de Pablo, y anduvo por allá por Antioquía de Pisidia, y anduvo por Iconio, Derbe, Listra, Hechos 13 y 14. Primer viaje misionero. Allí lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad, lo dieron por muerto y él, bueno, se levantó de nuevo por la gracia y el poder de Dios. Y bueno, en ese viaje tuvieron una gran actividad Pablo y Bernabé. Una gran actividad evangelística, tanto sea en las sinagogas como en lugares donde no había sinagoga, lugares de gentiles. Creo que Iconio, Derbe, Listres y algunas ciudades vecinas, esa es la zona que Pablo llama Gálatas. Esa es la gente que Pablo llama Gálatas. Sin duda que fue gente que él guió a Cristo, discipuló y en algunas iglesias nombró ancianos, nombró pastores. Digo, sin duda, fueron guiados a Cristo por Pablo porque lo dice el capítulo 3 de Gálatas. Fíjense por favor un momento. Me equivoqué, capítulo 4. Dice versículo 13, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y dice el versículo 15, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentabais aquellos días? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Bueno, esto hace evidente que Pablo fue el fundador de la iglesia. Le guió a ellos a Cristo. Ellos le recibieron muy bien, con mucho amor, mucho cariño. Pablo tenía un problema, una enfermedad parece, en el cuerpo. Dice, si hubieran podido me hubieran dado sus ojos. No sabemos si es un modismo o realmente tenía problemas en la vista. Es probable que haya tenido problemas en la vista. Algunos lo asocian con la apedreada, el apedreamiento y la golpiza que recibió. Probablemente dañó sus ojos. Bueno, no sabemos bien, pero él necesitó ayuda médica, estuvo con ellos, les predicó el evangelio y allí comenzó la iglesia que Pablo dice la iglesia de los Gálatas. ¿Qué pasó después? Bueno, una de las opciones es esa, al terminar el viaje misionero. ¿Qué pasó
cuando volvieron a la iglesia en Antioquía. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, al final del capítulo 14, como les decía. ¿Qué pasó? Dice 14:28. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Dónde? En Antioquía de Siria. La iglesia que los había encomendado como misioneros. Ellos hicieron el viaje misionero y volvieron. No sé si un par de añitos sería, más o menos. Hicieron toda una recorrida evangelística y volvieron a la iglesia que los había encomendado. Se quedaron allí varios días. ¿Y qué pasó allí? Capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ah, mire. Venían entonces algunos de Judea, judíos. ¿Y qué estaban haciendo? Tratando de hacer que los convertidos de los gentiles se hicieran prosélitos o discípulos judaicos. Dice, hay que circuncidarlos, tienen que guardar la ley. Si no, no son salvos, dice. ¡Qué lío doctrinal! Mire versículo 2, capítulo 15, versículo 2 del libro de los Hechos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos. Bueno, tal vez en esos días, estos que llamamos judaizantes, llegaron no solo a Antioquía, sino también fueron hacia la zona de Galacia. Y probablemente Pablo haya escrito en esos días a los gálatas. La segunda posibilidad es al fin del capítulo 15. ¿Qué pasó en el 15? Fue tal la discusión que se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos acompañantes fueran hasta Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles en Jerusalén, los ancianos de Jerusalén y la iglesia allí en Jerusalén. Podríamos llamar a esta convención, a esta reunión, el primer concilio de la iglesia, algunos le llaman así. Miren, Pablo fue con Bernabé, pasaron por Fenicia, Samaria, iban contando la gran obra del Señor en vidas y llegaron allí a Jerusalén. Dice versículo 5, mire. Hechos 15:5. Hechos 15:5, sí, dice: algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaban diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? Estos fariseos que habían creído, dice, decían: hay que circuncidar a los gentiles convertidos. Bueno, se juntaron allí para dilucidar el asunto. Versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos por este asunto. Bueno, el que primero habló fue Pedro. Dice: yo fui a Cesarea de Filipo, estuve con Cornelio, la familia allí, y ellos recibieron el Espíritu Santo por mi predicación, la predicación del Evangelio. Y Pedro da a entender que no es necesario circuncidarlos y que guarden la ley. Después toma la palabra Pablo y Bernabé, versículo 12, y explican toda la conversión de los gentiles por la zona donde habían ido en el primer viaje misionero. Y según ellos, no había que inquietar a los gentiles convertidos con estas cosas. Después toma la palabra Jacobo, o sea Santiago, y termina la reunión tomando la decisión de enviar una carta a las iglesias diciéndoles que no se inquieten por estas cosas y mandándoles solo que se abstenga de fornicación, sangre, ahogado y idolatrías, sacrificado a los ídolos. Ahí está. Y entonces vuelven, después de un tiempito, vuelven ¿a dónde? A Antioquía de Siria, al norte. Y ahí está. Hechos 15:35. ¿Me siguen? ¿Sí? Los que no tuvieron, vamos rapidito. Los que tuvieron, van repasando conmigo. Hechos 15:35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos más. Qué bien esto. Pablo y Bernabé son un ejemplo para nosotros. Enseñaban en la palabra de Dios
ministrando a la iglesia allí y continuaban, dice, anunciando el Evangelio con otros muchos. Y esa es nuestra misión en este mundo, enseñar a la iglesia y seguir anunciando el Evangelio de Dios, predicando el Evangelio de Dios. Yo creo que ustedes lo tienen muy claro, pero por estos días que voy a estar en Bogotá lo voy a decir una y mil veces, porque he oído de muchos pastores y teólogos que están diciendo de que no hay que predicar, que ya las personas están elegidas y cosas similares. Sigamos. Es probable entonces que aquí, cuando estuvieron muchos días ahí de regreso en Antioquía de Siria, parece ser que los judaizantes llegaron hasta los Gálatas. Ahí entonces es probable que Pablo haya escrito la epístola. Esta es la segunda alternativa, que yo hoy creo que es la mejor de las alternativas, en mi opinión. Hay otras alternativas, algunos creen que Pablo lo escribió desde Éfeso, unos años después, y algunos creen que desde Corinto, algunos años después. Yo pienso que fue aquí, me parece por el entorno y lo que pasaba allí. Entonces, escrito desde Antioquía, Hechos 15:35, y más o menos en el año 49, 50 de nuestra era. Entonces, Pablo escribe a los cristianos gálatas, ¿sí? Muy bien, ¿cuál era el problema? Habían entrado en esas iglesias judaizantes, es decir, judíos que venían de Judea, venían de Jerusalén, y agarraban allí la iglesia, entraban en la iglesia. Los hombres había que circuncidarlos y les enseñaban a guardar la ley, guardar las ordenanzas, las fiestas, los días de reposo, y lo peor que todo, que decían que había que hacer eso, si no, no eran salvos. Otros veíamos ahí en Jerusalén que decían, hay que circuncidarlos. Había varias formas de error, pero Pablo va a ser drástico en marcar que eso no debía ser así. Entonces, de manera rapidito va a escribir a los Gálatas. Así que, ¿quién escribió? Pablo. Y dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Los apóstoles verdaderos fueron unos pocos, hermanos, y fueron apóstoles de Jesucristo. La palabra griega apóstol significa enviado. Es un enviado con una misión especial. Casi es como un embajador, digamos, y una misión. No es como alguien que fue enviado a comprar un poco de azúcar aquí a una cuadra de distancia. No, es un enviado con una misión importante. Entonces Pablo dice apóstol de Jesucristo. Los apóstoles fueron de Jesucristo. No tenemos en el Nuevo Testamento ninguna cita, ningún texto que nos diga que después de ellos fueron imponiendo las manos para nombrar otros apóstoles. De ninguna manera. Los apóstoles fueron pocos y fueron apóstoles de Jesucristo, testigos de la obra, vida, muerte y resurrección del Señor. Y Pablo dice, muchas veces dice, digo verdad, no miento, soy apóstol de Jesucristo, pero él fue apóstol de Jesucristo resucitado. Los demás apóstoles habían estado con el Señor, los 12, desde el principio, inclusive el que eligieron después, por guía del Espíritu Santo y por guía de 4 salmos, 31, 41, 69 y 109. Uno de esos salmos dice, tome otro su oficio. Por eso Pedro, en Hechos 1, convocó a los hermanos, pusieron alternativas allí, y por suerte, eso es el método judaico, resolvieron que Dios quería que Matías ocupara el lugar de Judas, que había caído. Los apóstoles son apóstoles de Jesucristo. Fueron unos pocos que una de las grandes misiones que el Señor les encomendó, que ellos y algunos colaboradores escribieran el Nuevo Testamento, y no hay más. Hoy han surgido, por muchos siglos no hubo, en los días en que yo acepté a Cristo como Salvador, nadie soñaba con oír la palabra apóstol o que alguien lo fuera, no. Pero ahora han surgido muchos que se hacen llamar así. Yo creo que es incorrecto, bíblicamente. No es una opinión.
Bíblicamente no debe ser así. Y si alguien honestamente, sinceramente quiere servir al Señor, o es una persona de buena sinceridad y propósitos, yo creo que no debería llamarse así. Para no, sobre todo no confundir a la gente, porque apóstoles fueron los que pusieron el fundamento de la fe. Nosotros tenemos la palabra apostólica. ¿Cuál es? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia. El catolicismo romano dice que ellos tienen el verdadero apostolado. Ellos son, dicen así, católicos, apostólicos, romanos, apostólicos. Pero la cadena de apóstoles de ellos dicen que es a través de Pedro. Pedro fue el primer apóstol en Roma y después el otro, el siguiente, hasta el que está ahora. Eso sería para ellos la cadena apostólica. Pero en realidad es tan frágil, o sea, esa cadena no fue tan frágil y desastrosa por momentos en la historia que eso no existe. Ni tampoco el apóstol Pedro fue el primer papa en Roma o algo por el estilo. Nosotros tenemos la palabra apostólica y es el Nuevo Testamento. Y fue dirigido a las iglesias. Bueno, algunas epístolas fueron dirigidas a pastores como Tito, Timoteo, pero muchas epístolas fueron dirigidas a las iglesias, a los efesios, a los corintios, a los romanos. Así que nosotros como miembros de la iglesia debemos tomarnos la libertad y la responsabilidad de leer las escrituras e interpretarlas correctamente en su trasfondo, contexto y ubicación. ¿Estamos? Entonces escribió Pablo a los Gálatas. ¿Cuál era la situación? Habían entrado judaizantes allí y los judaizantes comenzaron primero a socavar, destruir un poquito la persona de Pablo y su apostolado, que no era apóstol. No, es evidente, decían ellos. Si no estuvo con los 12, ahora no es apóstol. Bueno, ahí viene su defensa. Además decían que él había hecho un trabajo equivocado porque se tenían, los hombres de las iglesias, se tenían que circuncidar. Si no, no iban a ser hijos de Abraham, no iban a ser herederos de acuerdo a la promesa. Tenían que guardar la ley. ¿Cómo iban a dejar de lado la ley del gran siervo de Dios Moisés y lo que significa la ley? Sonaba convincente para nuevitos en la fe. Y además, les digo, hermanos, nuestros nuevos discípulos deben ser atendidos por nosotros o por un grupo de gente que le enseña la palabra de Dios. Porque cuando vienen a la fe, vienen en medio de un montón de líos doctrinales e ideas. Y cuando llegan a la fe, pueden estar bombardeados por diferentes doctrinas. Catolicismo, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, y aún dentro del mundo evangélico, protestante, con sus diversas denominaciones, puede haber grandes errores. Entonces hay que discipularles y ayudarles hasta que ya esté, dice Cristo, formado en vosotros. Hasta que la persona, el discípulo, pueda tener sus propias convicciones, ser maduro en la fe, caminar solo en la fe y saber defenderse de todos estos vientos de doctrina que tratan de llevarnos de acá para allá. Bueno, de esa manera Pablo va a escribir en esa situación y circunstancias. Ahora, Gálatas tiene 6 capítulos. Si quieren anotar, Gálatas tiene 6 capítulos. En los primeros dos capítulos, Pablo va a defender su apostolado. Si usted quiere anotar, Pablo va a defender su persona como apóstol. No era una situación personal, pobrecito yo me defiendo porque me atacaron. Era mucho más importante, porque él era apóstol del Señor y de su enseñanza y de su dedicación y persuasión dependía la fe de aquellos cristianos. Y gracias a Dios escribió esta carta
que nos llegó hasta nosotros en el siglo XXI, porque es importante que entendamos lo que es la autoridad apostólica, de Pablo en este caso y de los otros también, Pedro, Juan, etc. Bueno, 1 y 2, defiende su autoridad apostólica. Capítulo 3 y 4, defiende la doctrina, hace toda una argumentación doctrinal para los Gálatas, para decirles y explicarles que ahora estamos en Cristo, que somos hijos de Abraham, que somos herederos de la promesa y no necesitan los hombres circuncidarse para agradar a Dios y cumplir y todo eso, ni tampoco guardar la ley. Pero lo va a explicar en términos doctrinales excelente, va a ser un excelente desarrollo de todo esto. Y capítulos 5 y 6, la última sección, capítulos 5 y 6, va a hacer una defensa de la correcta vida cristiana. ¿Ah? La correcta vida cristiana. Porque el judaizante, el legalista, quería enseñar su propia manera de vivir, guardando la ley, guardando el sábado, guardando las fiestas. No comas esto, tenés que comer aquello. De esa manera se agrada a Dios. Hay que circuncidar. Toda una vida que se torna muy distinta a la vida cristiana que trataron de enseñar e inculcar los apóstoles. Gracias a Dios que surgieron estos conflictos, porque ellos escribieron cartas que Dios preservó, en primera instancia, que el Espíritu Santo inspiró, y en segunda instancia, Dios preservó a través de los siglos y nos llegó hasta nosotros hoy. Qué importante entonces considerar esto con una buena traducción, porque originalmente fue en griego, entender el trasfondo y momento. Pablo escribe a los Gálatas. Bueno, entrando en capítulo 1, el sábado veíamos eso, Pablo dice versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto se alejaron del que los llamó por su gracia. Y capítulo 3, versículo 1 va a ser más fuerte, va a decir, los Gálatas insensatos quedaron fascinados con estos nuevos predicadores y se están apartando del evangelio que les prediqué. Entonces Pablo dice, estoy asombrado. Y comienza a defender su persona. Y va a decir, busco yo, versículo 10, ¿quedar bien con los hombres? No, yo busco agradar a Dios. Y si agrado a Dios, habrá alguno que no le gusta lo que hago y digo. Y ahí comienza a decirles de su apostolado. Les explica a los Gálatas que él no había recibido el evangelio de hombre o mujer. Nadie a él le había predicado. Claro, era aquel Saulo de Tarso, de Hechos 7, 8, 9, que perseguía a la iglesia. Pero yo creo que la muerte de Esteban le impactó muchísimo a él y creo que él estaba razonando, considerando la Escritura y lo que predicaban en Jerusalén, esta nueva secta, por decirlo así, que ellos decían. Les dije a los que estuvieron el sábado, en Hechos 6, dice que muchos sacerdotes del templo judío se convertían a la fe, obedecían a la fe. Lo perdían todo, se quedaban sin casa, sin trabajo y sin comida. Pero eran hombres buenos y preparados que fueron muy útiles, creo, en los primeros días de la iglesia. Entonces, Saulo de Tarso, que estaba en medio de todo eso, conocía muchísima Biblia. Yo creo que él estaba observando, y además observando las profecías bíblicas que se habían cumplido en Cristo. Porque Jesucristo murió el día que mataban a los corderos. Y él había sido anunciado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otras profecías más. Entonces yo creo que él estaba enojado porque, bueno, él era su religión, su devoción allí, pero al mismo tiempo considerando qué estaba pasando, qué estaban predicando esta gente. Obviamente nadie se podía acercar a él para llevarle el evangelio. Y nervioso como estaba, me parece que no le hubiera dado mucho lugar. No le hubiera dado lugar. Pero camino a Damasco, el Señor se le aparece. Lo derriba al piso, él queda ciego por 3 días, lo ayudan los hermanos ahí, y después él entiende que es salvo, es bautizado en Damasco.
Bueno, allí su conversión. Le dice Pablo a los Gálatas, a mí nadie me trajo el Evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que vino de el Señor. Y no consulté con los anteriores apóstoles, O sea, me hice un viajecito para preguntar, y muchachos, ¿cómo sigue esto? ¿Me pueden hacer un discipulado? ¿Me pueden pasar un librito de discipulado? ¿Cómo? No, dice, yo no le fui a consultar. Miren, Gálatas 1, a los que eran apóstoles antes que yo. Gálatas 1:17. Yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No fue a consultarles. Él recibió revelación del Señor. Y dice eso, versículo 12. No lo recibí, ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra griega, apocalipsis. Él tuvo su revelación del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 12 dice que fue llevado al tercer cielo, fue dada revelación allí. Y realmente los otros apóstoles reconocieron su apostolado. En un momento lo vamos a ver. Y también, si usted quiere, en 2 de Pedro, al final de la carta, 2 de Pedro 3, dice Pedro que son muy útiles las cartas de Pablo. Que los indoctos, dice, tuercen como las otras escrituras. O sea que a las epístolas de Pablo, el apóstol Pedro, poco antes de morir, las reconoció como escritura de Dios. Así que qué importante. Bueno, pero volvamos a lo que Pablo dice a los Gálatas. Yo no recibí el Evangelio de hombre alguno, lo recibí del Señor, ni me discipuló hombre alguno. Y las iglesias de Judea, cuando yo comencé a testificar, dice, estaban asombradas. No me conocían personalmente, pero sabían que el que antes perseguía la fe, ahora se había convertido. Mire eso, Gálatas 1:22. No era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Iglesias de Judea. Desde allá procedían los judaizantes. ¿Se dan cuenta? Ellos no me conocen, dice Pablo. Pero de las iglesias de Judea oían de mí y sabían de mí. Entrando en capítulo 2, seguimos repasando. ¿Están allí? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. Menos mal. Capítulo 2, dice Pablo, después de 14 años subí a Jerusalén. Y me parece que es capítulo 15 de Hechos. Suben para dilucidar la situación. ¿Cómo? ¿Alguien hizo una pregunta? 15:2. Hechos 15:2. Hechos 15, sí, todo el viaje, sí. Subimos a Jerusalén. Y dice, ni aun Tito en esos momentos fue circuncidado. Y dice, los que tenían cierta reputación como apóstoles, ¿esos quiénes serían? Los anteriores apóstoles, los primeros 12, y bueno, también tenían muchísima reputación allí, muchísimos reconocimientos, los 3 pastores, las 3 columnas de la iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes eran? Santiago, Pedro y Juan. Santiago, Cefas y Juan. Santiago, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Dice, ellos nada nuevo me comunicaron. Mire lo que dice. Ellos nada nuevo me comunicaron. Versículo, terminando el 6, dice, ellos nada nuevo me comunicaron. Él está defendiendo su apostolado. Dice, antes por el contrario, versículo 7, ¿lo tienen? Capítulo 2, versículo 7. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de las circuncisiones, actuó también en mí para con los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada, me dieron la diestra públicamente en señal de compañerismo. O sea, reconocieron el apostolado de Pablo. Miren esto, versículo 7, de nuevo lo leo. Dice, vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y a Pedro el evangelio de la circuncisión.
Paro aquí, pregunto, ¿qué? ¿Hay dos evangelios? No. Mire lo que dice. Ahora, si usted lo quiere sacar de contexto, vaya, esto es especial. Va a decir que hay un evangelio para acá y un evangelio para allá. Tantos hacen eso hoy en día y son convincentes, sacan la frasecita de contexto y acá dice, pero espere, ahí nomás dice, a su izquierda, capítulo 1, que hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo, 1.6, 1.7, no que haya otro. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Miren eso, hermano, ustedes que están estudiando en esta escuela bíblica, miren eso. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener cuidado con el contexto. Cuando Pablo dice en capítulo 2, versículo 7, reconocieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, era predicar el evangelio entre los gentiles. Está hablando de un apostolado, está hablando de un ministerio, predicar el evangelio entre los incircuncisos, es decir, los gentiles. Y a Pedro le fue encomendado que, pero es el mismo evangelio, pero le fue encomendado un ministerio, el Señor le dijo, apacienta mis corderos, serás pescador de hombres, entre los judíos, la circuncisión. Evidentemente el versículo 8 lo aclara más que yo, porque dice, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Se da cuenta? Bueno, y qué importante también entender las palabras en el adecuado contexto, porque dice evangelio de allá, evangelio de acá, pero no cambia, el evangelio es uno. Uso de palabras según el contexto. Versículo 8, les digo, explica mejor que yo el 7. El que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Bueno, Pablo le dice a las Gálatas, y aquel día en Jerusalén reconocieron mi apostolado. Porque dice versículo 9, reconociendo la gracia que me había sido dada por el Señor, dice, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Yo creo que eso fue una reunión pública, una distinción pública, un respaldo público, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos iban a quedar trabajando con la circuncisión. ¿Y ellos qué es eso de ir a la circuncisión? Trabajar entre los judíos, pastorear a los convertidos y predicar el evangelio entre los judíos. Es obvio, ¿no? Bueno, muy bien. Además, les va a decir, versículo 10, a los Gálatas, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Lo cual desde aquel día procuré con diligencia hacer. ¿Qué es esto? Cáritas Internacional, no. Aunque es bueno ayudar a los pobres. Pero le pidieron que se acordase de los pobres de Jerusalén y alrededores. Porque judío que se convertía a Cristo, digámoslo mejor, judío que creía que Jesús era el Mesías de Israel y era el Salvador, se quedaba sin nada. Se quedaba sin familia, se quedaban sin sustento, se quedaban sin dinero, sin casa, sin herencia, sin nada. Muchos fueron empobrecidos por causa de la fe. Incluso le dicen a Pablo, acuérdate de los pobres. Incluso él había participado en toda una persecución que les había empobrecido y arruinado la vida. Y Pablo toma el cargo, se hace responsable, porque él va a llevar ofrendas a Jerusalén. Años después va a juntar una gran ofrenda por varias ciudades. ¿Se acuerdan de esa ofrenda que él fue juntando? Lo mencionan en varias cartas. ¿Cuál es una que hay dos capítulos en una carta? 1 Corintios 16:2. Corintios 16:2 menciona así, pero menciona también 2 Corintios 8 y 9. Ahí está. Es esa colecta que él va armando en distintos lugares y para llevar a Jerusalén. Por causa de eso, para ayudar a los pobres de Jerusalén, que habían sido los primeros convertidos que se habían quedado
muy pobres por causa de su fe. Y había que ser, bueno, ya que estamos, les explico, había que ser un emprendimiento de varios hombres que llevaran en unas maletas con moneda, con dinero, no existía sistema bancario para enviar las ofrendas y que se saca con una tarjeta plástica o cosas por el estilo, no había. Entonces Pablo armó todo eso y fue algo muy bueno en su momento para los pobres de Jerusalén. Y ahí vamos. Pablo les explica, sí, del apostolado que él recibió del Señor, que no enseguida fue a consultar a los otros apóstoles, que cuando fue a Jerusalén nada nuevo le comunicaron, con mucho respeto, pero él no quiere menospreciar a los otros ni nada por el estilo, pero dice, nada nuevo me comunicaron, y termina diciendo, al contrario, me dieron la diestra en señal de compañerismo, nos respaldaron para ir a los gentiles y nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual diligentemente he hecho. Ahí paramos y sigue. Paramos porque alguien quiere hacer una pregunta. Sí, es uno de los pasajes, lo que está explicando Pastor Ferrero, que se utilizan para recoger ofrenda y decir que aparte cada uno, pero de acuerdo a lo que el pastor está explicando era una situación específica. La pregunta sería, ¿es viable o es bíblico? ¿Está dentro del contexto utilizar ese pasaje para decir, por ejemplo, 2 Corintios, cuando dice cada uno de como propuso en su corazón? O... Sí. Es normal que se haga eso. Yo creo que es una ofrenda especial, como hemos visto. No son las ofrendas habituales para el sostenimiento de la iglesia. Me parece que es algo especial. O sea, ¿no se debiera usar? Sí. Textos como los que dice, tal como propuso en su corazón, de esta manera, de la otra, porque Dios ama al dador alegre. Son textos que podemos utilizarlos para animarnos unos a otros a ofrendar. Pero esa se trata de una ofrenda especial. No es para los gastos de la iglesia, no es para edificar un templo, es para los pobres de Jerusalén. Dicho sea de paso, hay distintos objetivos con ofrendas, ¿no? Primero creo que están las necesidades de la iglesia y después, bueno, hay otros motivos. Sostener misioneros, ayudar a pobres, ofrendas de auxilio, ayudar a alguien que lo necesita con urgencia y cosas por el estilo. Bueno, seguimos. Tenemos media hora más en este tiempo, ¿verdad? Y tomamos después un tinto colombiano, un café. Bueno, Pablo sigue defendiendo, haciendo apología de su apostolado. Él dice, además, en cierta ocasión, tuve la oportunidad de corregir hasta el apóstol Pedro, dice, porque yo vi que Pedro y Bernabé en alguna situación estaban procediendo un poco de manera no perfecta, no correcta, y en la iglesia en Antioquía los corregí públicamente y eso me sirvió hasta para establecer la verdad del Evangelio. Esto va a decir ahora. O sea que Pablo hizo valer su autoridad apostólica. No es que defendió su persona diciendo, ay, pobrecito, me atacan a mí. Tampoco defendió su autoridad apostólica con soberbia por encima de los otros dos. Tampoco. Yo creo que lo hizo bien. Sus palabras son firmes, pero lo hizo bien. Último argumento entonces, leemos juntos en Gálatas 2, versículo 11 en adelante. Él va a contar a los Gálatas y a nosotros eso que sucedió en Antioquía. ¿Ven? Yo creo que escribió estando en Antioquía. Cuando Pedro vino, evidentemente Pedro vino en un viaje misionero desde Jerusalén a Antioquía y estuvo ahí discipulando y ayudando a la iglesia, etc. En un momento Pablo, haciendo uso de su autoridad apostólica, corrigió a Pedro por una situación pública, una situación. Eso leemos entonces, Gálatas 2, 11 hasta el final. ¿Leemos juntos? Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si estamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, pues si las cosas de destruir, las mismas puedo glorificar, las desordenar, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No deseo la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Algunos discuten hasta qué punto habló Pablo a Pedro en aquella ocasión. ¿Dónde terminó? Comienza sin duda a decirle, miren por favor el texto, comienza sin duda, Pablo comienza a decirle a Pedro, versículo 14, si tú, siendo judío, ahí comienza, ¿no? Se discute cuándo termina. Cuándo termina lo que le dijo en aquella oportunidad y agrega tipo carta. Yo pienso, me parece que es hasta el final del versículo 21, me parece. De todas maneras, el valor de lo que fue dicho no cambia y doctrinalmente tampoco cambia, ¿eh? Entonces, esto sucedió, y se los hace saber a los Gálatas, para que reconozcan su autoridad apostólica, sucedió cuando estaban en Antioquía. Un día vino Pedro, me parece que vino con su esposa, porque en otras epístolas lo mencionan, a ministrar entre los judíos convertidos y en una de esas predicar el evangelio a los judíos no convertidos todavía. Bueno, vino a Antioquía. Fenómeno, todo iba bien. Hasta que vinieron otros más. Vinieron algunos de parte de Jacobo. Algunos fueron encomendados por Jacobo para apoyar la iglesia, enseñar, predicar. No sabemos más de eso. Bueno, Jacobo. Al principio Pedro comía con todos juntos. Pero después empezó a apartar un poquito porque tuvo cierto temor de los judíos que habían venido desde allá. Y solo se empezó a comer con los judíos. Y Pablo se dio cuenta que eso sería como una división de la iglesia y tarde o temprano iba a ser como un cisma en la iglesia y afectaría doctrinalmente la mentalidad de judíos y gentiles. Entonces, lo corrigió públicamente. Porque el problema era público, lo corrigió públicamente. Si el problema fuese privado, creo que hay que corregir al hermano en forma privada. Pero ahí corrigió... No siguió Mateo 18. ¿Cómo? No siguió Mateo 18. Sí. ¿Quién? Pablo. No, a él no lo ofendió, no. Era algo público. Mateo 18 dice, si alguno te peca contra ti o te ofende, ahí tenés que pasar. Pero esto no era, creo, una situación así. Era personal, era doctrinal. Claro, yo creo que era una situación que había que corregir públicamente. Tampoco es un pecado grosero y grave, pero entendió Pablo que afectaba la unidad de la iglesia y el evangelio ahí, en una congregación donde había, vamos a suponer, 50% de judíos convertidos y 50% de gentiles convertidos. Nosotros en las iglesias actuales no tenemos mucho problema en ese sentido, porque casi no hay judíos convertidos en nuestras iglesias. En Buenos Aires yo tengo un amigo que es de nuestra iglesia judío convertido. ¿Por acá hay alguno? Sí, no, acá no, pero... ¿No? Bueno. Pero bueno, es importante esto para entender. La autoridad apostólica de Pablo y la importancia de la doctrina en el concepto que tengamos. Sucede que los judíos no comen con los gentiles. En la antigüedad era así. Los judíos no comían con los gentiles. Y bueno, ahí comenzaron a separarse un poquito. Es interesante este error de Pedro. Es
como que Pedro flaqueó un poquito, pero es interesante, él era un hombre tan... Yo creo que no lo vio él al principio, no lo vio como grave. Pero es interesante porque él es el que años atrás, fue a Cesarea a predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan? Él estaba en Jope y el Señor le mostró por una visión que tenía que ir a la iglesia a la casa de Cornelio, un centurión romano, y era piadoso ese hombre, y tenía ahí familia, vecinos, todos piadosos. Esa Cesarea, yo les mostré en mi viaje a Israel, que estoy ahí sobre el mar, ahí con las ruinas. Esa era la capital de Judea, la capital romana de Judea, una ciudad muy importante. Y es curioso eso. Bueno, Pedro va con ellos y ahí se convierten. ¿Cuánta gente se convierte y reciben el Espíritu Santo? ¿Saben lo que pasó cuando volvió a Jerusalén? Los judíos le recriminaron. ¿Cómo fuiste? ¿Sabían eso? ¿O se acuerdan de eso? Vamos a ver. La historia de que fue y predicó está en el capítulo 11. Pero en el capítulo 12 de Hechos, está prácticamente repetido el capítulo. Él tiene que contarle cómo fue y por qué y para qué y qué resultados hubo. Porque lo cuestionaron. Y también me llama tanto la atención. Si el Señor le había dicho que vayan a las naciones a predicar el Evangelio, a ser discípulos, pero les costó muchísimo la mentalidad judía. Vamos a ver, libro de los Hechos, ya que estábamos diciendo eso, capítulo 11 y capítulo 12. Fíjese por favor, esto sucedió un tiempo atrás, ¿no? Hechos 11, allí va, Pedro fue... versículo, ¿a dónde está? A ver, sí, es hasta el versículo 18, pero allí dice: el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. El 12, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Pero esperen un poquito. No, yo me estoy equivocando en los capítulos. A ver, ¿cuándo fue que él fue? Ahí me equivoqué. Vamos de nuevo. Yo me equivoqué, ¿está? Él fue en el capítulo 10, ahí está. Y cuando volvió a Jerusalén, capítulo 11, ahí fue recriminado por los judíos. Yo me equivoqué, yo dije 11 y 12, pero en realidad es 10 y 11. Ahí vamos. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Ahí tenemos versículo 17. Ahí Pedro está perplejo por la visión que vio. El Señor le hace claro que tienen que ir a Cesarea. 10:24. Entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando. Entraron allí, se postró Cornelio para adorar a sus pies. Pedro le dijo: levántate. Versículo 26. Yo mismo también soy hombre. Hablando con él entró, halló a muchos de los que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis. Miren esto, versículo 28. Hechos 10:28. Dice: cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre debo llamarle inmundo. Fíjese, era incómodo, inmundo entrar un judío en una casa de gentiles y comer con ellos, estar con ellos. Bueno, llega Pedro ahí, todo espiritual, el Señor lo había guiado por visiones. Dice: vine sin replicar al ser llamado, versículo 29. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? A mí me hace sonreír esta pregunta. ¿Cómo para qué, Pedro? Predicale. ¿Te llamaron para que predique? Bueno, dice Cornelio entonces, versículo 30. Hace 4 días a esta hora yo estaba en ayuna, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, haz venir a Simón, versículo 32. Versículo 33, luego envié por ti
tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, y allí comenzó a predicar el evangelio del Señor Jesús. Y se convirtieron, creyeron, recibieron el Espíritu Santo, y él estaba ahí asombrado de que ese grupo de gentiles recibieron el Espíritu Santo. Todo lindo y todo contento. Vamos muchachos, hacemos la maleta, volvemos a Jerusalén. Ahí sí, capítulo 11. Capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos. Los judíos de Jerusalén lo agarraron a Pedro y le dijeron, ¿qué hiciste? ¿Cómo? Versículo 3. Miren, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos, Pedro? Pero muchachos, le fue a predicar el evangelio. ¿Vieron que cuánto les costó a ellos salir de Jerusalén para ir a las naciones? Tremenda la mentalidad judía. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles todo por orden. Entonces acá repite todo lo sucedido en capítulo 10. Bueno, al fin y al cabo, escucharon todo como fue, que creyeron, que recibieron el Espíritu Santo, y bueno, lo aceptaron. Porque miren lo que dice el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Ah, qué bien! ¡Qué novedad, muchachos! Bueno, nosotros lo vemos mucho más allá de la historia. El Señor les había dicho, ir y hacer discípulos en las naciones. Pero bueno, poco a poco ellos fueron aceptando esto y los discípulos fueron yendo a predicar a las naciones, especialmente en capítulo 13, el apóstol Pablo. Ahora, este es el hombre, y volvemos a a Gálatas. Volvemos a Gálatas. Este es el hombre que después de haber vivido tantas estas experiencias, llega a Antioquía para ministrar ahí y todo va lindo. Él se reúne, la iglesia es 50% judíos, 50% gentiles, y que no se sienten separados, más bien estamos todos ahí compartiendo, si comemos juntos, comemos juntos. ¿Está? Bueno, pero llegan algunos de Jacobo. Jacobo debe haber enviado a algunos para colaborar en la iglesia y eso. Y Pedro comienza a tener cierto temor. Y como quien no quiere la cosa, calladito, como dice Abel Farfán, ¿no? Calladito. ¿Lo oyeron a Abel? Se va de Colombia a Abel, ¿eh? Bueno, eso entre paréntesis. Calladito comenzó a comer solo con los judíos. Y dice, en esa simulación también participó Bernabé. Mire Gálatas 2, 13. En su simulación, mire cómo termina el 12. Dice que lo hizo porque tenía cierto miedo. Ah, pero Pedro. Bueno, sé muy bien que él fue mucho más valiente que yo, pero es de cuestionar, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Y en su simulación, versículo 13, en su simulación dice que participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé también lo hizo. O sea que el grupo se hizo grandecito y también Bernabé. No, dice Pablo, a esto hay que corregirlo públicamente porque era un problema público. ¿Se da cuenta? Un buen grupo de judíos se fue a comer para allá y volvieron a los conceptos de antes, que era impuro, que era indigno. No, Pedro, no. Pongamos las cosas en orden. Y ahí Pablo hace uso de su autoridad apostólica. No que Pedro lo haya olvidado. Sucedió así, poquito a poquito, tuvieron temor. Qué cosa, ¿no? Y ahí viene cómo Pablo corrige a Pedro. Y ahí hay doctrina. No lo corriges, no, Pedro está mal, vamos, sentate en otro lugar. No, más bien hace todo un desarrollo doctrinal para convencerlo. Yo creo que Pedro ya lo sabía, pero para que todos tengan las cosas en claro.
Y ahí viene el desarrollo doctrinal. Pedro dice, si tú, versículo 14, vamos a tomar unos 10 minutos para ver este desarrollo y nos vamos al intervalo, ¿sí? Versículo 14, Pedro, si tú vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice, versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ese era otro concepto. Los judíos eran judíos de nacimiento, no eran goyen, no eran gentiles, pecadores de entre los gentiles. Ellos tenían otro concepto de sí mismos. Pero Pablo dice, no, somos pecadores también, porque en un momento va a decir, versículo 17, si hablamos de Cristo y somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, somos todos pecadores. ¿Tá? Ahora, versículo 16, Pedro, sabiendo, porque lo sabemos muy bien, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe. La fe de Cristo, ¿no? Y no por obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces dice versículo 19, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ahí podemos decirlo mejor así, porque yo por la ley he muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y si vivo para Dios es para tener comunión con la iglesia de Dios, sean judíos o sean gentiles, todos. Y si vivo para Dios es para tener comunión con los hermanos y predicar el evangelio afuera para ganar a otros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vuelvo a las costumbres antiguas. Eso le está diciendo. Ahora tenemos nueva vida, nuevo enfoque. No volvamos a lo de antes, no volvamos a las viejas costumbres y conceptos. Yo con Cristo, y cada creyente, Pedro también. Con Cristo, versículo 20, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entiende, hermano, que esto no está diciendo, tienes que crucificarte con Cristo. No. No es algo que tú, usted o yo tengamos que hacer. Al creer en Cristo, ya estamos crucificados juntamente con Él. Es doctrina de Pablo esa. Estamos incorporados en Él. De manera que estamos crucificados en Él, hemos muerto en Él y hemos sido sepultados en Él y hemos sido resucitados en Él. Pero ya no vivo con las costumbres religiosas de antes. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo. Miren, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No quiero más vivir, no debo más vivir con los conceptos y costumbres religiosos de antes. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esa palabra carne, de nuevo. Tomo agua, pasa el avión. De nuevo, mire por favor y tenga cuidado con la interpretación de la palabra carne. Es la palabra carne de siempre, sarki en griego, carne en castellano. Pero según el contexto toma diferentes sentidos. Por ejemplo, 3 sentidos distintos yo le encuentro, según contexto. De memoria, a ver, ayúdenme. Juan 1.14, el verbo se hizo carne. ¿Qué significa? Que se La palabra se humanó. Es decir, el Dios, el verbo, el Señor, siendo Dios, se humanó. Se hizo ser humano. No es que se hizo carne pecadora, no, Él nunca cometió pecado. Y no es que se hizo solo carne, sea Dios en carne humana. No, se hizo ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Eso es carne ahí, en ese contexto. Juan 1.14. Ahora, la palabra carne, cuando Pablo habla a los corintios y le dice que están en la carne, que son carnales, ¿qué significa? Pecado, naturaleza pecaminosa, carnalidad. Esa es otra acepción. Y aquí hay otra.
¿Cuál es? Dice, lo que ahora vivo en la carne. ¿Qué quiere decir? Que Pablo estaba en la carne. Era Mientras está en ese el cuerpo, sinónimo de cuerpo. Que por ejemplo en 2 Corintios 4, él le llama carne mortal o cuerpo terrenal, tabernáculo que se deshace o se desmonta. Entonces, mire qué importante es el contexto para interpretar una palabra. Si usted lo saca de contexto, cuidado. Entonces, aquí, ¿qué significa? Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en mi cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo, no lo dejo a un costado. Si vuelvo a las antiguas costumbres, dejo la gracia al costado. No, yo no, dice Pablo, versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley hubiera sido la justicia, bueno, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Tenemos una religión de obras y de cumplir las costumbres antiguas. No desecho la gracia de Dios. Él no murió en vano, murió para darnos vida y nueva vida, y formar un nuevo cuerpo que es la iglesia, y tener una nueva comunión dentro de la iglesia, judíos convertidos y gentiles convertidos. Amén. Que así sea. Recuerde, repase. En estos 2 primeros capítulos, Pablo defendió su apostolado. No porque se sintió herido como ser humano, no porque tuvo una reacción soberbia, no, era importante hacerlo bien, porque sobre su persona y responsabilidad estaba allí esa autoridad apostólica, establecer la doctrina, enseñar en las iglesias, establecer la doctrina de la iglesia. Se lo dio el Señor por revelación. Él dice en otros lugares, en otras epístolas, que le fue dado las doctrinas de la iglesia, que los demás apóstoles no tenían, o tenían poquito, ¿tá? Entonces defiende su apostolado. Dice, mi apostolado no lo recibí de hombre alguno. El evangelio no lo recibí de hombre alguno. El Señor me buscó, me salvó, me dio el evangelio y el contenido de las doctrinas por Apocalipsis, revelación. Los demás hermanos en Jerusalén reconocieron nuestro apostolado, nos dieron la diestra en señal de compañerismo, y aun cuando tuve que hacer uso de mi autoridad apostólica, lo hice allá en Antioquía, cuando Pedro, Bernabé y otros judíos comenzaron allí un poquito a judaizar, a formar un grupito, porque en la vieja manera de pensar de que era impuro comer con gentiles. No. Pablo hace uso de la autoridad para decir, caballeros, eso no debe ser así. Pedro, no debe ser así. Somos un cuerpo, judíos y gentiles convertidos, iglesia de Dios, cuya cabeza es Cristo y está en el cielo, aunque no aparece, me parece el concepto en Gálatas. Iglesia de Dios, familia de Dios. ¿Ah? Qué importante entonces, capítulo 1 y 2, la autoridad apostólica de Pablo. Y nosotros tenemos la palabra apostólica. Nosotros, no otras formas de apostolados que hay hoy. No, aquí tenemos la palabra apostólica. Ni yo ni nadie de los que conozco se da de apóstol. No, acá está. Acá está la palabra apostólica, el Nuevo Testamento. Esa es la palabra de fe que nosotros creemos y seguimos. Amén. Vamos a orar y tomamos el intervalo. Gracias Dios por este tiempo, tu palabra, gracias por Gálatas, esta epístola que es tan útil para nosotros hoy. Y gracias por la persona de Pablo, que defendió su doctrina y su apostolado, muy importante para nosotros hoy. Y también por el ejemplo de aquellos grandes hombres también en aquellos días. Señor, tenemos fallas, tenemos errores, ayúdalos a corregirnos personalmente, a corregirnos unos a otros, sabiendo que el fundamento de nuestra fe no descansa sobre hombres ni mujeres, sino en la palabra apostólica que tenemos escrita, el Nuevo Testamento. Nuestro fundamento de fe, Nuevo Testamento, y por supuesto también el Antiguo. Gracias Dios por toda esta enseñanza, tu palabra, que nos
edifica y nos ilumina, nos enseña tantas cosas útiles. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.